Este era el sitio de turismo y de gente acaudalada de la ciudad. Solían ser las casas más adineradas. Se hacía llamar la aguja. Solo asesinaba con cuchillo. Hay almacenes de ropa, almacenes de bolsos, hay de... Muy buenas las tengan mis amigos, esto es un video más de Girán TV. En este momento me encuentro en una calle muy conocida aquí en Medellín, o bueno, algunas personas sí la conocen mucho, otras de pronto todavía no tienen referencia de ella. Esta calle es la Alhambra. Pero ¿dónde queda la calle La Alhambra? ¿Y qué significa la palabra Alhambra? Es una palabra árabe que significa castillo rojo o agrupación de castillos. Esto de pronto se retoma una historia porque aquí antiguamente vivían las personas ricas de la ciudad de Medellín. Este era el sitio de turismo y de gente acaudalada de la ciudad. Daremos un pequeño recorrido por esta calle La Alhambra que ya se llenó de un comercio inmenso. Y les voy a decir por qué que ya ahora a principios de este siglo XXI es que esta calle se comenzó a llenar de estos comercios, porque antes no era así. Un segundito yo les muestro esta calle y ya vamos a hablar el porqué. Aquí antes vivían en esta zona la familia Urbano María Restrepo, el señor Cleudomiro Ramírez o también Alberto Acevedo. Son familias con hogares que eran casas lujosas aquí en esta cuadra. Hoy en día ustedes pueden ver, ya ponen sillas, asientos aquí para que la gente pueda venir a relajarse, a disfrutar una tarde. Esta ya es una calle peatonal, no transita ningún vehículo. De esas familias adineradas que vivían en esta cuadra, solo queda algunos locales, ya esas casas ya son convertidas en bodegas de cigarrerías, etcétera. Asimismo, como pueden observar aquí en la Alhambra, y miren estos negocios de la calle La Alhambra, las banquitas afuera no son de nadie, son de la gente que quiera venir aquí a sentarse. Centros comerciales. Algo muy curioso que he visto, que todos los letreros son de este diseño así en madera. Estas solían ser las casas más adineradas o de las familias más adineradas en esos tiempos, que ya hoy, como lo mencioné anteriormente, están convertidos en centros comerciales o bodegas. Aquí unos pequeños datos interesantes de la calle La Alhambra, que tiene una historia muy antigua. El matón más conocido antiguamente aquí, el último que hubo en esta cuadra, se llamaba o se hacía llamar la aguja. Solo asesinaba con cuchillo, quien fue colgado en una de las vigas del Hotel Líbano. Por eso yo les decía que tiene una historia particular, porque es que aquí antes esto, después de la gente adinerada que habitaba aquí en esta cuadra, que en sí la calle La Alhambra son como 2 cuadras, desde Amador hasta Ayacucho, antes del siglo XXI, aquí se volvió esto un desorden, llena de borrachos, de trabajadoras sexuales, y se veía un sinfín de riñas, de atracos. Y la última mujer trabajadora sexual que le raparon la cabeza a los policías, porque eso hacían hace muchos años, fue la urraeña María Berrío. La historia tiene este nombre de ella y todo, y así libraron esta calle y la convirtieron lo que hoy estamos viendo en un comercio que se conecta con todo el hueco de Medellín.
Son algunos datos curiosos que uno no se entera hasta que no estudia la historia. Toda calle, que así sea de un barrio, tiene su historia. Entonces aquí les comparto esta historia que tiene la Alhambra. Creo que muchos medellinenses tampoco la sabían. Bueno, este dato que la vía es peatonal desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ya como van siendo las 6 de la tarde, esta vía la abren para que puedan transitar los vehículos. Estas fachadas quedan así, solamente las pintan, pero tratan de mantener el original de la antigüedad de esta calle. ¿Qué le parece el comercio que se ve por acá? Muchas cosas aquí. Oh, demasiado, o sea, hay de todo. Hay almacenes de ropa, almacenes de bolsos, hay de todo. Son jugueterías, licoreras. Bueno, ya saben, aquí se puede conseguir de todo. Esto es la calle La Alhambra. Esto es un video cortico sobre un poquito de comercio aquí en Medellín. También tenía curiosidad de comentarles sobre la pequeña historia que tiene esta calle. No se pierdan un nuevo video. Esto es Girán TV. Gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.